íbamos a viajar a Colombia, estábamos viajeros y esta vez nos vamos a Colombia para hablar con mucho más autoridad, con una persona que sabe. Leslie Bravo García es doctoranda en psicología y docente y creó algo que es muy interesante, es que es un videojuego para detectar casos de abuso. Le vamos a preguntar bien a ella cómo funciona, porque también es un juego que funciona en la Argentina. Claro. Funciona en Colombia, funciona en Perú, funciona en Chile y también en nuestro país. Y es una herramienta más para poder acercarnos a esta problemática que es tan compleja de detectar, Sobre todo cómo abordarla con los chicos, ¿no? por supuesto. Leslie, te saludamos. Alejandra Fernández Guida es mi nombre, Gerardo Puig me acompaña. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Viendo que tienen un día para ustedes calor con 20 grados, pero en Colombia, Sincelejo, yo estoy en la costa y estoy a 30 grados. No nos Ahora, quejamos. vos estás en Sucre, ¿no? Ahí Sí, pegadito a Cartagena. sí, pegadito, pegadito. Muy lindo para estar un ratito ahí, Por de favor, paseo. nos queremos trasladar Sí. ya, Leslie, a cualquier parte de Colombia porque nos encanta. Es un país que queremos mucho porque tenemos también muchos colombianos aquí en Argentina, siempre con esa amabilidad y esa sonrisa que los caracteriza, pero además las playas que tienen, nos gustaría Ay, estar Dios, ahí. Es un placer, hermoso. hermosas. Bueno, Sí. Leslie, contanos a Gerardo y a mí, a nuestros oyentes, ¿de qué se trata este proyecto No Apps, que es un juego para detectar abusos? Primero, de qué se trata el videojuego para poder entenderlo y después vamos a hablar un poco de cómo nació este proyecto y por qué decidieron crear este videojuego. Bueno, significa no al abuso sexual y más que todo al abuso sexual infantil. Está diseñado para niños entre 6 y 13 años. ¿Cómo funciona? Al inicio están dos personajes, niño, niña, en los cuales el niño debe elegir con cuál de los personajes quiere jugar. Elige su personaje, coloca su nombre, la institución educativa donde estudia y bueno, a partir de allí empieza el juego. El juego está diseñado para que el niño entre a diferentes contextos. El contexto familiar, el contexto social, el contexto educativo y el contexto de Internet y redes sociales, que son los contextos en los cuales el niño se desenvuelve y que es vulnerable, sí o sí es vulnerable. Entonces, a partir de allí entran al juego. eh, eh, Hay una serie de preguntas y una serie de escenas en el cual el niño va pasando por estas escenas y las preguntas son asertivas o un no o una duda. Entonces, él debe elegir entre esas tres respuestas y al final el juego le dará un puntaje que identifica en qué contexto es más vulnerable y en qué riesgo está a nivel general, a nivel de contexto, si alto, medio o bajo. Y eso determina el grado de vulnerabilidad y riesgo que tiene el niño frente al abuso sexual infantil. Entonces, mide eso, pero también es posible identificar niños que posiblemente también estén siendo abusados. Bien, y a partir de ese puntaje, ¿cómo se sigue el trabajo de ustedes? Ok, a partir de ese puntaje, nosotros utilizamos como investigación para seguir profundizando en todo el tema de vulnerabilidad, porque son vulnerables y bueno, pero además de eso, nosotros diseñamos también y Argentina, tenemos una investigación que es la validación del software, la validación del juego, perdón, y esta validación nos ayuda a también identificar esa vulnerabilidad del niño y mirar cómo también nosotros podemos intervenir y cómo podemos ayudar a manera de prevención o a manera de atención. Ujú. Entonces, a partir de allí empezamos a mirar y pues para eso hay un equipo interdisciplinario que entra como atacar toda este flagelo.
A veces podemos identificar que los niños son vulnerables no solamente, bueno, el niño en sí es vulnerable, ¿cierto? Ujú. En sí él es vulnerable, pero hemos detectado que es vulnerable porque no tiene conocimientos acerca de qué es el abuso, que de toda esta magnitud, ¿no? De lo que es en sí esta problemática, y el niño muchas veces por desconocimiento es vulnerable. Ujú. Y lo que tratamos es de educarlos en el tema para que ellos puedan aprender a decir no en un momento o en una situación de abuso. Leslie, ¿y cómo nace esta investigación y que deriva en un videojuego? ¿Cuál fue tu inquietud ahí en Sucre, en Colombia, para empezar a desandar ese camino que entiendo debe haber llevado bastante tiempo, ¿no? Sí, es muy largo. De hecho, desde que yo inicié mis estudios de pregrado como psicóloga, al inicio yo hice unas prácticas sociales en un barrio muy humilde, y cuando yo estoy haciendo las prácticas se me acerca una niña muy triste y me dice que ella me agradece que yo hable con su mamá y le diga que le ponga una cortina a su cuarto, porque de noche su padrastro entra, la mira y la toca. Ahí empieza como esa inquietud de ver la problemática, y ahí inicio y me gradúo mi investigación con factores socioambientales que generan riesgo de abuso sexual en niños y niñas. A partir de ahí empieza como mi camino, como el interés en estudiar toda la problemática, y de hecho algunas personas me han preguntado siempre que si yo fui abusada por el conocimiento y por todo lo que he hecho. Entonces, la verdad es que no se necesita ser abusado, pero sí se necesita ponerse en el zapato del otro, entender al otro y entender sobre todo a los niños que lo sufren y que lo viven. Entonces, a partir de allí, luego hice otra investigación sobre una caracterización del abuso sexual infantil en el departamento de Sucre, donde se pudo caracterizar toda la problemática desde los ambientes, el abusador, el abusado y los contextos. Y a partir de allí nace como que la lucecita de crear un juego, de crear algo que los niños puedan, que pueda ayudar a los niños a identificar y que de pronto el hablar se le es difícil, se le es a veces incómodo. Entonces, por medio del juego podemos lograr eso. Y bueno, ahí nace Noah con esa inquietud, y para luego realizar todo este proceso nos reunimos con más o menos 80 niños para crear las escenas, para crear nombres, los educamos primero sobre abuso y luego después ellos nos fueron dando como ideas, y no solamente ideas, sino que dentro del juego aparecen escenas que han sido tomadas de la realidad. Claro, y este juego, por ejemplo, ¿dónde pueden entrar los chicos? ¿Se trabaja en los colegios? ¿Hay publicidad, por ejemplo, gubernamental para que los chicos entren al juego? En este momento lo tiene SECAR en su página web, y se vende a profesionales y se vende también a instituciones educativas. De hecho, las instituciones educativas, como son mayor número, tienen un costo muy viable, muy razonable. Ujú. ¿Y llegaron a alguna conclusión a partir de la información que obtuvieron en estos años con el juego? ¿Hay algunas conclusiones generales que se puedan conocer sobre Sí, abusos? Sí. sí, hay unas conclusiones sobre abuso. Por ejemplo, que que el abuso sexual infantil ataca a todas las edades, ¿sí? A todas las edades, niños entre 6 a 13 años. En estas edades es cuando más
se ve abuso sexual infantil. Podemos decir, y les decía ahorita, que son niños vulnerables también por falta de conocimiento, ¿no? Por falta de conocimiento. Hemos podido identificar niños vulnerables porque hay una sobreprotección por parte de los padres. Y como hay una sobreprotección, ellos no tienen herramientas para defenderse frente a esta situación. Que hemos identificado lugares, partes donde se ha normalizado, por ejemplo, conductas, ¿no? Que pueden ser abusivas. Qué contradictorio me suena, al menos a mí, esto de que la sobreprotección de los padres, o sea, justamente intentar blindar a ese nene, lo convierta en vulnerable, ¿no? Pero porque les impide Sí, hablar, ¿no? Quizá. O acceder a la información también para entender. por la inocencia, por la Claro. inocencia, por la inocencia, por la inocencia de pensar que todo, que el mundo que está afuera es un mundo que le puede ofrecer todas las garantías para él estar seguro y estar bien. Por eso es que a veces debemos educar a nuestros hijos en que, bueno, sí, darle la protección dentro del hogar, la fortaleza, todo lo que necesita, pero hacerlos entender que afuera hay un mundo hostil que también puede hacer daño. Sí, hablar, informar siempre, ¿no? Leslie, Sí, hablábamos antes de comenzar con la entrevista acerca de la pandemia. ¿Crecieron los sí. casos realmente de abuso intrafamiliar en los hogares? ¿Es algo que, por ejemplo, se vio más en Colombia? Sí, se vio muchísimo en Colombia, subieron casos en el departamento de Sucre en el año 2021, por ejemplo, subieron casi un 30% al año anterior. Entonces, es, es una problemática que, que es doloroso decirlo, pero muchas veces ataca más dentro de la familia, a nivel intrafamiliar, y es doloroso ver cómo un padre abusa de su hija, ¿sí? Y todas las consecuencias que esto trae, porque hay una confusión ahí del amor, hay una confusión de la ternura, y bueno, se pierde una parte de un ser, ¿no? Que va a ser un adulto sin una salud mental apropiada. Ujú. Leli, ¿y cómo logró el proyecto, el videojuego en sí, de traspasar la frontera de Colombia y en el caso de la Argentina llegar a nuestro país? Entiendo que, bueno, vos lo decías, hay una investigación con profesionales de aquí, pero ¿cómo llegaste a contactarte con gente de nuestro país? Sí, fíjate que tuve la oportunidad de participar en una ponencia en la Universidad Católica de Buenos Aires. En Ujú. esa ponencia conocí muchos amigos, entre ellos conocí a la doctora Analía Lozada. Desde compartimos como el espacio, porque ella también ha trabajado mucho abuso sexual infantil, y nos hicimos amigas, y a partir de esa amistad que nació, ella conoció el videojuego en ese momento, pues estábamos como dando los primeros pasos, y el juego ha avanzado mucho porque al inicio pues era tosco, ¿no? Pero bueno, ha ido avanzando a medida en que hemos encontrado gente que nos ha ayudado a perfeccionarlo. Entonces conocimos ahí a la doctora Analía y intercambiamos correos, y a partir de ahí hemos trabajado, y se nos ocurrió validarlo en Argentina, en Chile y en Perú. Ujú. La investigación inició en el 2020, en plena pandemia, y hemos tenido grandes resultados que ojalá se pudiera de pronto en algún momento, si ustedes quieren, contactar a la doctora Analía, Ujú. al doctor Bernardo Kerban y Melissa Ganglio, algo así. Mm. Ellos están al frente de la investigación en Argentina, y ya ellos
tienen unos resultados muy interesantes. Bueno, De hecho, ya hicimos la cambio de palabras, ¿no? Para la validación, para que sea más sencillo el diálogo y entendible para los niños en Argentina. Ya esa parte la hicimos. esa te iba a Ahora, Eso te iba a sí, preguntar, perdón, que te interrumpí. La validación consiste justamente en eso, en ayornar, por decirlo de algún modo, el juego al sí, contexto y escenario de nuestro país. sí, así es. Ya eso quedó listo, ya está listo, pero hemos encontrado una serie de, por ejemplo, en qué contextos son más vulnerables los niños de Buenos Aires, por ejemplo. Eh, ¿Cuántos niños encontramos abusados? Bueno, esas son ya otras noticas que en su momento pues las daremos a conocer. Bien, ¿y está previsto que el juego comience a funcionar en otros países actualmente? ¿Están en conversaciones o por ahora está cerrado en estos 4 países? No, Argentina está abierto, Chile está abierto, Perú está abierto, Colombia abierto, está abierto. En este momento ya se puede adquirir, ya se Perfecto. puede adquirir. De hecho, lo que estamos haciendo es que en Buenos Aires estamos aprovechando que lo aplicamos y vamos a aprovechar desde la UFLO, desde la Universidad de Flores, la intervención Perfecto. con los estudiantes en práctica Ujú. de psicología. Bueno, la verdad que una herramienta interesante e innovadora, Sí. ¿no? Siempre hablamos acá desde este programa de la importancia de utilizar las tecnologías para problemáticas que vienen de Sí, muchísimo antes, ¿no? Y que son realmente difíciles de abordar, ¿no? Porque sin el juego, más allá de que un profesional tenga las herramientas por formación para abordar a un nene, también la situación para que ese nene se abra, entre comillas, a brindar Hable, claro. información y hable, digo, sí. desde lo lúdico también probablemente sea mucho más fácil, entre comillas, ¿no? Sí, sobre todo que ellos son nativos y ellos les interesa tanto estar incursionando en los computadores, en los teléfonos. Ellos les llama mucho la atención y entonces, ¿por qué no aprovechar esto? ¿Por qué no aprovechar la tecnología para grandes cosas? Yo soy un amante de la tecnología para lo bueno, para lo positivo. Perfecto. Bueno, Leslie Bravo García, desde Colombia, Sucre, nos contó acerca de NoApps, que ya funciona también en Argentina, una herramienta para detectar abusos en niños y niñas. Muchas gracias por esta conversación y ojalá podamos ir en algún momento a Colombia pronto, Pronto. pronto, porque es un país precioso, como decíamos al comienzo. Muchas gracias, Leslie, por esta comunicación. Gracias a ustedes por invitarme y por dar a conocer a NOAA. Gracias. Un abrazo. Feliz tarde.